Buenos días o buenas tardes, depende de dónde os encontréis. Seguimos en el curso Elaboración, Documentación, Escritura y Defensa de una tesis doctoral en Humanidades. Y este es el vídeo, bueno, el esquema general, recordáis, es el módulo 0, que era una introducción acerca de la importancia de ser doctor. Y ahí iniciamos el módulo 1, arquitectura física y conceptual de la tesis doctoral, que tenéis la grabación correspondiente. Hemos abordado también el módulo 2 en diferentes vídeos, documentación, citación y referenciación. Y también el módulo 3, que era escritura y diseño. El módulo 4 es en el que estamos, y ese módulo 4, defensa y fases emocionales, lo estamos viendo en 2 vídeos. Este es el segundo. Y el módulo 5 es el doctorando o la doctoranda, el gestor y la tesis doctoral. Estamos pues en defensa de la tesis doctoral y fases emocionales. Bueno, aquí tenéis un pequeño, un esquemita de la cantidad de papeleo y de burocracia que hay que realizar a la hora de depositar y defender una tesis doctoral. Hablamos de las fases emocionales, en primer lugar. Y la última fase es, pues, la fase de la inquietud, del miedo, de la defensa de la tesis doctoral. Ya hemos depositado la tesis doctoral, ya la tesis doctoral está en manos del tribunal que la ha leído, la ha analizado y quiere estar en mi tribunal. Si no, pues renuncia. ¿De acuerdo? Bien, fases en la defensa de una tesis doctoral lo vamos a ver en diferentes pasos. Recordar que todo esto lo tenéis en la web Escritura Académica y vais a tener también estos vídeos en la web Escritura Académica. Recomendaciones previas. No sé vosotros, pero a mí me gusta adelantar imprevistos, que luego los hay, y me cachis con lo bien que me lo he preparado, pero si podemos evitarlos en la medida de lo posible, por lo menos llegar puntuales al acto de la defensa, que tiene su protocolo, como vamos a ver. Llegar puntuales como mínimo 30 minutos. Incluso, si queréis más, hay que darse vueltas por el pasillo para arriba y para abajo. Hay que comprobar que todas las herramientas informáticas, si es que voy a utilizarlas, estén listas las herramientas, que no haya ningún problema. ¿Hay agua? ¿No hay agua? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo está la silla? ¿Dónde es? En fin, todo eso se puede hacer con antelación, pero no 5 minutos antes. 2. No hay que, desde mi punto de vista, evidentemente, no hay que minusvalorar el atuendo. Yo voy a comprar el pan con vaqueros y con las Skechers, ¿no? O con las playeras y con una camiseta. Pero a una boda seguro que no voy así, con las playeras y con los vaqueros. Pues, en fin, o en pantalón corto. ¿Voy a una boda en pantalón corto? En general no vamos así. Pues esto es como una boda, no tanto, porque no hay que emperifollarse tanto, pero sí que hay que ir elegante. Es un momento muy importante de mi vida académica, pero también de mi vida personal. Es muy importante. Es una sesión pública donde no solo va a estar el tribunal, sino que van a estar mis compañeros. Luego os diré, desde el punto de vista académico, tampoco se trata de hacer un fiestón en el aula, en la sala donde se va a celebrar este acto tan importante y que no hay vuelta atrás. Es decir, es este momento y luego no me vale, uy, me ha salido fatal, lo voy a repetir. No. No hay borrón y cuenta nueva, sino que es un acto que debo de cuidar
al máximo los detalles. Fase primera. Primera píldora. La duración de lo que yo os pongo aquí es aproximadamente 5 minutos, es la primera intervención. Bien, el tribunal está en el aula, yo estoy en el pasillo, fuera, y sale el secretario del tribunal o una persona del tribunal y dice sesión pública. Entonces yo ya entro al aula y las personas que me acompañan o que quieran asistir, porque es una sesión pública, entran al aula. Se da la bienvenida no solamente al doctorando o a la doctoranda, sino que también se da la bienvenida a todo el público asistente y a los doctores, al director o directora de mi tesis doctoral. Y se explica cómo va a ser el acto académico, cómo va a ser la estructura, cuál es la normativa, cuál es el título de la tesis, cuál es mi nombre y cómo vamos a proceder. ¿Cómo se procede? Porque depende de las áreas, de las disciplinas, pues hay ciertas normas implícitas. En humanidades, en general, en filosofía, en filología, se explica que, bueno, que el doctorando o la doctoranda tiene a su disposición pues 30 o 45 minutos para explicar los objetivos, la metodología, defender su tesis doctoral, tras lo cual pues algunos tribunales dicen se hará un descanso o no. No suele haber descanso, tras lo cual los miembros del tribunal, en el orden que designe el presidente, que hay un protocolo, pues habrá un turno de preguntas, de apreciaciones con respecto a la tesis doctoral y el presidente considera en consenso con los otros miembros del tribunal que el doctorando o la doctoranda conteste al final de todas las intervenciones o no, que conteste paso a paso. Lo habitual es que conteste al final, porque si no, el protocolo de tesis doctoral es eterno. Primera fase. Ahora viene algo importante. Ahora viene mi intervención, que durará, según me han dicho, entre 30 y 40 minutos, o bien 60 minutos, depende de lo que me hayan dicho y que yo ya conozca por mi dirección, que conoce muy bien este acto académico. El reloj a la vista. Me he preparado este acto a 30 minutos o a 40 minutos, así que voy a cumplir con el plazo temporal, el periodo temporal que me ha sido asignado. Aspectos de la presentación, os dejo aquí la transparencia. ¿Cuál es la limitación del problema de investigación? ¿Cuáles son los objetivos, las hipótesis, las preguntas? ¿Cuál ha sido el método, el enfoque que yo he seguido? Con instrumentos, técnicas. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido las aportaciones? ¿Y qué va a pasar con mi investigación en futuras investigaciones, si así lo considero? Hay que contextualizar entonces el problema de la investigación, integrando el marco teórico en el que yo he realizado la investigación. He de justificar mi investigación, mi tesis doctoral. Su utilidad, su relevancia social, sus implicaciones, su valor teórico, etcétera, etcétera. Y ya a los 40 minutos cierro mi defensa de tesis doctoral y agradezco a los diferentes miembros de este tribunal por haberse leído la tesis doctoral y por estar en esos momentos. La mirada, y por supuesto agradezco a mi dirección. La mirada, he de mirar a todos los miembros del tribunal, no solo a fulanito o a menganita, que me cae fenomenal y que me produce mucha tranquilidad. Bien, he de mirar a todos los miembros del tribunal. El tema de la mirada. Bien, algunas apreciaciones de este primer
del primer momento en el que yo, el segundo momento, que es la defensa de la tesis doctoral. Sierra Bravo, que conste que esta obra la tenéis en la bibliografía recogida en la web Escritura Académica, dice: el doctorando o doctoranda, eso lo digo yo, debe proporcionar al tribunal una información sintética, pero lo más exacta posible, de la razón de ser del tema de la investigación científica realizada, contenido y resultados o conclusiones a las que se ha llegado. En segundo lugar, deberá convencer al tribunal del rigor de la investigación realizada y de la importancia científica de los resultados obtenidos. Aquí tenéis un interrogante. ¿Leo? Bueno, porque está bien preparar la defensa de la tesis doctoral, por escrito. Pero voy a leer. No necesito leer, es mi investigación. Es algo en lo que he trabajado muchas horas. Con lo cual, el leer palabra por palabra o incluso en el ordenador, que yo me lleve, como hacen muchas personas, el leer no es conveniente, no es adecuado. Si yo hablo al tribunal, me comunico con el tribunal. Si yo leo. Seguro que cuando vais a congresos y el ponente, la conferencia se limita a leer, ¿qué ocurre a los 5 minutos? Porque uno ya no puede más. Para leer, pues dame el texto y yo me lo leo. Pero si vas a asistir a un acto para leer, no os lo recomiendo. Bien, López Yepes y otros autores también nos dan un guión de esa segunda fase. Os lo dejo aquí. Introducción, pudiendo comenzar con la fórmula, con la venia y una referencia al texto del decreto citado por el secretario del tribunal. Descripción del tema general de la investigación, con justificación del título y de la necesidad de abordar tal investigación por la importancia del tema en sí, por su repercusión en el campo de conocimiento. Enumeración de los problemas derivados del tema general de la investigación. 3. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Descripción del método o métodos empleados para alcanzar el objeto de la investigación, justificando su diseño específico para la tesis en concreto. 4. Examen del estado de la investigación antes del comienzo de la tesis, poniendo de relieve los aspectos más y menos avanzados. Y examen crítico de las fuentes y bibliografía que se han tenido que manejar. 5. Breve resumen del contenido de los capítulos y de los apéndices. 6. Exposición o lectura de las conclusiones numeradas. Y 7. Agradecimientos. Algunas reglas a tener en cuenta. Seguimos con mi defensa de la tesis doctoral. Evitar las muletillas. Digo yo, no, ¿me explico? ¿Vale? ¿Está claro, no? Bien. Vocalizar y modular la voz. No suele haber micrófono, no suele haber micrófono, con lo cual tengo que controlar la intensidad de mi voz para que llegue al tribunal y para que llegue al público asistente. Aunque, pues si yo no bebo nunca agua, ¿por qué voy a beber agua? Pues beber agua me va a ayudar para entre parte y parte, capítulo y capítulo, apreciación, conclusión, pueda parar, beber, mirar al tribunal y continuar. Cuidar la entonación, el timbre de la dicción, la intensidad, el volumen. No descartéis este tema. Dar valor a los silencios. Los silencios también cuentan.
pensar en la música. Los silencios también cuentan. Idioma de la defensa. Si es una defensa de una tesis doctoral internacional, de mención internacional, pues si no recuerdo mal, tengo que las conclusiones las tengo que decir en inglés, con lo cual hay que currárselo para no que quede aquello que vaya inglés. Y en conectar con todos los miembros del tribunal y evitar ruidos molestos, movimientos repetitivos. Hay que fijarse mucho. Dicen, mascar chicle, oye, pues más de una vez se ha visto. Taconear, balancearse, tocarse continuamente, rascarse, etc. Juguetear con el bolígrafo, eso sí que se ve bastante. Hay que tener presente esos pequeños detalles. Y vamos a la fase 3. La fase 3 tiene que ya es la réplica del tribunal. Cada miembro del tribunal expone. ¿Cuánto dura esto? Uy, depende, porque hay algunos que se enrollan muchísimo. Hay otras personas que, visto lo visto, pues reducen lo que habían preparado para replicar al doctorando. Esta réplica de cada uno de los miembros del tribunal tiene dos partes, en general, que es la laudatio y la denigratio. Bien, en líneas generales, cada miembro del tribunal, el presidente habla el último, cada uno de los miembros del tribunal alaban, porque para eso están, si no hubiesen declinado y hubiesen dicho, no, mira, yo no, esta tesis doctoral no me interesa, considero que no merece la pena y yo no quiero estar en este tribunal. Bueno. Pero si estás, se supone que has observado, has considerado que hay aspectos muy importantes en esa tesis doctoral. Y entonces alabas pues la metodología, la temática, el orden de la información, la cantidad de bibliografía, muchas cosas. Pero también hay una denigratio, porque siempre hay algunos aspectos que puedo mejorar. Y ahí, pues, el miembro del tribunal dice, pero es que usted en este aspecto tenía que haber tenido en cuenta, es que usted tiene cantidad de faltas de ortografía, debe de revisarlo, es que usted en la bibliografía no cita a fulanito, que es elemento imprescindible, etcétera. Bien, mientras me están dando la laudatio y la denigratio, yo miro a los miembros del tribunal y a su vez tomo nota de lo que me dice el miembro del tribunal, ya sea a mano, como antiguamente, o en el ordenador si yo llevo mi portátil. Responder al final suele ser habitual, con lo cual no vale decir, no. Tomo nota de lo que me ha dicho este miembro del tribunal, el otro miembro del tribunal, etcétera. Y voy a responder al final. ¿Escrupulosamente a todo, absolutamente a todo? No, haré una selección. Dependiendo de la cantidad de preguntas que me formulen. Bien. A continuación, hay una réplica del doctorando. Es decir, que yo me han hecho la laudatio, la denigratio, he tomado notas y primero agradezco al tribunal los comentarios, tanto las alabanzas como las críticas, y inmediatamente ordeno las respuestas. Lo lógico es ir respondiendo a cada uno de los miembros del tribunal, pero no es necesario. Por supuesto, no es necesario pedir disculpas. Sí, yo lo siento mucho, es verdad que tengo una falta de ortografía, es verdad que no he tenido en cuenta tal. Bueno, el futuro está para mejorar. Con lo cual, muy agradecido por las sugerencias que tendré en cuenta para el futuro. Hay que saber encajar las críticas, no hay que poner mala cara, hay que aprovechar. Lo que me ofrecen cada uno de los miembros del tribunal. Hay que sacar provecho. Hay que entender, lo tenéis aquí, que la tesis es un trabajo de investigación que sigue abierto y sobre el cual, en general, seguiré investigando, seguiré trabajando
en esta tesis. Bueno, y por supuesto, siempre sonriendo y no poner mala cara. Esto es mi punto de vista, por supuesto, mirando al presidente. Ahí tutear, vamos a ver, aunque yo conozca a los miembros del tribunal, esto es un acto académico y en general se habla de usted, tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos. Las 6 C. Claridad, contenido, confianza, coherencia, concisión y corrección. Fase 4. Bueno, algunos parámetros de éxito. La preparación previa, fundamental. Los objetivos que sean claros. Hacer un inicio con gancho. Transmitir un mensaje interesante. Claridad. Mirar a los miembros del tribunal. Sonreír. Modular la voz. No correr. ¡Ay, que enseguida termino! ¡Enseguida termino! Pausas. El silencio. Hablar con entusiasmo, hablar con convicción, apoyarnos en medios audiovisuales o no, no excederse en el tiempo y cerrar mi intervención de réplica, vamos, de respuesta a la réplica adecuadamente. Y la fase 5. Interviene el presidente y el presidente agradece a los compañeros y invita al director o a la directora a que, si lo considera, pueda intervenir en el acto. Y efectivamente, 5 minutos. Pues el director o la directora se levanta, uno se levanta y habla de que conozco al doctorando, a la doctoranda, ha hecho una investigación fantástica, lleva 4 años tal, merece la pena, y agradece también a los miembros del tribunal sus sugerencias y apreciaciones. Y 7. El presidente invita a los doctores que haya en la sala. Bien, no ocurre siempre que alguien se levante y diga, pues a mí me parece fenomenal, pero yo hubiese hecho esto y hubiese hecho lo otro. Bueno, ojo, quien evalúa es el tribunal, no esos doctores que se da el caso a veces que empiezan a hablar. Algún amigo, alguna persona que sea doctora y que quiera intervenir. No suele pasar, pero está recogido en el protocolo. Bien, a continuación se cierra el acto y tanto el doctorando como la doctoranda, como todo el público, sale de la sala de defensa y se queda solo el tribunal. Se queda solo el tribunal, que si papelito va, si papelito viene, para emitir una evaluación de la defensa y el contenido. Bien, después de esos 5 o 10 minutos, sale el secretario, defensa pública de nuevo. Entra el doctorando, entra otra vez el público, el tribunal se pone en pie y toma la palabra y dice la calificación. Sobresaliente, sobresaliente cum laude, sobresaliente cum laude por unanimidad. Bueno, aquí hay su protocolo. Los asistentes aplauden, se suele hacer una foto conjunta de los miembros del tribunal con el doctorando o de la doctoranda, bueno, que normalmente se da la mano, muchas gracias. Y lo del premio extraordinario, eso se hace aparte, el premio extraordinario en unos sobrecitos, bueno, no me acuerdo muy bien ahora, pero se hace a nivel privado. Y también lo de cum laude por unanimidad se hace a nivel privado, pero bueno, ya se adelanta, le adelantamos, pero hasta mañana no se le puede, no es oficial que es sobresaliente cum laude por unanimidad. Tranquilidad, sobriedad, serenidad. ¿Podría suspender la defensa? ¿Son todas las defensas iguales? Vamos a ver, ¿podría suspender la defensa? Pues mira, no he asistido. Me he desmayado. Habrá que repetir o algo. Son todas las defensas iguales.
En humanidades tenemos nuestras normas implícitas, en carreras técnicas varía ligeramente, pero vamos, en general, esto que os estoy diciendo viene en el BOE y es una normativa extensible a toda, a nivel nacional, podríamos decir. Resulta que yo quiero hacer una presentación en PowerPoint. Yo no lo recomiendo. Una tesis doctoral, si yo me estoy entreteniendo, hombre, a no ser que presente gráficos específicos, que sea de estética y presente un cuadro, es un inconveniente, podría ser un inconveniente, porque me distrae de lo que yo quiero transmitir. Pero bueno, si quiero hacer la presentación en PowerPoint, pues hay una serie de recomendaciones. Una serie de recomendaciones como que el PowerPoint es un complemento, no vale leer todo lo que hay ahí, ¿de acuerdo? El PowerPoint tiene que ser dinámico, didáctico, funcional, hay que tener cuidado con los colores, con los contrastes, con el movimiento, hay que tener cuidado con la tipografía, ahí tenéis una serie de consideraciones. Y la regla del 10-20-30. No más de 10, que no duren más de 20 minutos y que no contengan una tipografía inferior a 30 puntos. Y ahí os dejo una palabrita para que investiguéis. El tema de la pechacucha. Buscar qué significa. Y cuando te doctoras, ¿veis? Ahí damos la mano a cada uno de los miembros del tribunal. Cuando te doctoras, ¿qué? Pues se suele hacer un aperitivo con los miembros del tribunal o una comida con los miembros del tribunal y distinguimos ese aperitivo o esa cena o esa comida, la distinguimos de mis padres, de mis amigos, con lo cual, ¿dos o una? Pues yo creo, o en general, se hacen dos. Una con los miembros del tribunal, momento muy importante para que esos miembros del tribunal me digan, no te he dicho ahora ya, no te he dicho esto, pero luego lo vemos, ¿por qué no pasas por mi despacho? Porque te voy a comentar, esta tesis es muy importante, podrías llevarla a publicar. Es decir, que es un momento que sigue al acto de defensa, por decirlo de alguna manera, y es importante que estemos atentos, porque si estoy pendiente de mi madre, de mi padre, de mi pareja, de mis niños, pues no, ese momento no tiene el mismo sentido. Con lo cual, hacemos dos. Y luego hacemos una con los amigotes, y, que incluso han podido asistir a la tesis doctoral, pero que celebro con ellos de otra manera. Cuando eres doctor o doctora, es ese momento en el que ya puedes ponerte el birrete. Bueno, tienes la toga, la muceta, las bandas académicas, las puñetas, el birrete, los guantes blancos. Hay un acto académico posterior, suele ser en Santo Tomás, al año siguiente, donde invitan a ese doctor a que lleve un padrino o una madrina y en el acto académico me colocan el birrete. Es un acto académico muy bonito que yo os invito a que aceptéis. A mí me dio mucha vergüenza y no acepté, pero luego ya en la titularidad dije, venga, voy a hacerlo. Yo os invito a que no lo desperdiciéis. Y con esto terminamos lo que es la defensa de la tesis doctoral presencial. Porque podríamos hablar, aunque yo creo que ya no, podríamos hablar de la defensa de tesis doctoral semipresencial o de la tesis doctoral online, que se han tenido que llevar a cabo de esa manera con la pandemia, pero yo creo que ya podemos respirar y considerar, creo, que la tesis doctoral presencial tiene una vistosidad, una elegancia y un sentido para todos los miembros del acto mucho más protocolario que online.
pero las circunstancias han hecho que las universidades, que las facultades pongan normas para realizar la tesis doctoral semi o bien online. Con esto terminamos este segundo vídeo de defensa y fases emocionales en la tesis doctoral. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.